Para que se vayan los ineptos y no regresen los corruptos, vamos a dar a luz un nuevo Naucalpan, un Naucalpan ciudadano, un Naucalpan ejemplar y saludable, un Naucalpan sano y seguro, un Naucalpan con luz propia. Doctor Hildegardo Basilio. Aquí estamos, la tercera sesión de Cantando el Gallo. Bienvenidos todos, por favor, súmense a la red, escríbanos, cuéntenos sus inquietudes. Es una lucha electoral donde se van a definir la vida de los naucalpenses. Tenemos que luchar por ganar esta presidencia para que yo pueda ayudarlos, servirles. Hay tantas cosas que tenemos que hacer en Naucalpan. Hoy es un bello amanecer en Naucalpan que promete tiempos venideros mejores. Tenemos que hacer todo lo posible por cambiar nuestro entorno y todo lo que nos rodea. Este es nuestro hábitat, donde vivimos, donde desarrollamos nuestras funciones cotidianamente, día a día, donde debemos rescatar la vida que tenían nuestros abuelos y nuestros padres. Que los niños puedan salir a jugar con su pelota sin que tengan el riesgo inminente de su vida. Hay que proteger a nuestros hijos, y decir proteger a nuestros hijos y a las generaciones venideras, es decir, que protejamos nuestro medio ambiente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? La seguridad para nuestros hijos, la seguridad de vida que requerimos. A través de elecciones oportunas, para que lleguen los mejores hombres de este Naucalpan. ¿Por qué tenemos que soportar familias que nos someten? Caciques que nos compran el voto y ese voto nos los cobran por 1000 veces. Yo quiero saludar a todos los que nos escuchan en redes, en todos los lugares de Naucalpan, del país y el mundo. Ojalá algún día este programa ciudadano de mirada crítica para todo lo que está pasando, porque no solo hay que mirar, hay que tener propuestas, ser crítico. Como decía Newton, hay que dudar de todo. También lo decía el que hizo la teoría de la evolución, Darwin. Bajo la duda vive la certeza. Entonces, ¿qué nos cuesta, compañeros? Hay que levantarse temprano. Hoy ya se puede salir a caminar. En el Estado de México estamos en semáforo amarillo. Hay que seguir algunas recomendaciones del gobierno estatal, del gobierno municipal, de las autoridades de salubridad. Recuerden, no concurrir a lugares donde hay mucho hacinamiento. Yo ya estaba viendo el día de ayer que recorrí aquí cerca de la presidencia municipal, hice un recorrido por las Américas. Fuimos ahí por el Molinito, otra vez fuimos aquí a este pueblo hermoso que se llama Tepatlasco. Quise ir ahí porque Tepatlasco para mí significa mis orígenes. Es un pueblo como de 3.500 habitantes, es un pulmón boscoso, un pulmón para el oxígeno, de dar oxígeno a Naucalpan y a México. Sus áreas boscosas han sido devastadas ya por la tala inmoderada, pero sigue siendo un lugar pintoresco. Estuve ahí en su iglesia, enfrente de su iglesia, recorrí algunas calles de Tepatlasco y yo le pido a los habitantes de Tepatlasco, que son hermanos de etnia otomí como yo,
que me enorgullece, que ya no sometan su voto a los designios de los caciques. Aquí el factor común denominador a que hemos sido sometidos los habitantes de Naucalpan es la compra del voto. Es algo tan miserable, tan deleznable, que estoy luchando porque no vendan su voto, compañeros y hermanos naucalpenses. Ese es el cáncer que corroe y que hace que las personas deshonestas, políticos deshonestos, abusen del dinero que les da el Estado, del que a veces lo sustraen o lo usan ahorita, como en esta campaña. Van con la billetera abierta, con dinero mal habido, porque es un dinero de la hacienda municipal, y van a comprar el voto. En todo Naucalpan, sobre todo en las zonas populares, Tepatlasco, Chimalpa, no se puede ganar porque ahí hay un corporativismo donde a los habitantes los someten por la necesidad a vender su voto, a recibir despensas, a embargar su dignidad. Esta es una lucha frontal contra eso. Yo pienso que si nosotros logramos concientizarlos y que ustedes piensen que ese dinero que les dan va a ser el hambre de mañana, ese dinero mal habido que reparten en despensas, en tinacos, en láminas, en cemento, es un dinero que les pertenece a ustedes. Nada más que hay que hacer políticas públicas para Tepatlasco, Chimalpa, para toda la zona popular. Políticas públicas para todos, drenaje para todos. Ayer recorrí otra vez calles polvorientas, sin drenaje, que ese es un derecho que ustedes tienen. No tienen que condicionar su voto, que les van a dar agua, que les van a poner agua, que les van a poner banquetas, que les van a poner concreto, que les van a dar cemento para que ustedes hagan los pisos. Hay una gran población de estos pueblos, de Chimalpa y Tepatlasco, donde todavía hay pisos de tierra, lo que condiciona una insalubridad que ustedes se pueden imaginar. Solo los que hemos alguna vez vivido en un piso de tierra, como su servidor, que no me da pena decirlo, ustedes ya saben mis orígenes, saben lo que es una persona que viva con unas paredes de madera, con un techo de lámina y con un piso que es de tierra. El progreso debe llegar a todos esos pueblos, Chimalpa, Tepatlasco, a las zonas populares, pero no como una dádiva, sino como un derecho, como una política pública municipal que atiende las necesidades de los que menos tienen, sin olvidar obviamente que en los fraccionamientos y las zonas altas y medianas económicamente de Naucalpan, pues hay cosas lacerantes como la inseguridad, ¿sí? El abandono de parques, de jardines, de canchas. Eso hace que vayamos perdiendo la calidad de vida. Nuestro propósito y nuestra propuesta es que arranquemos de las fauces de los expresidentes, exdiputados, de los que se han medrado con el presupuesto, les quitemos el poder pacíficamente para que Naucalpan tenga un nuevo destino. Hoy vamos a llevar información muy importante a todos sus hogares. Yo estoy convencido que el conocimiento nos hará libres. El conocimiento, la educación es la base de cualquier país. Es el motor más importante de un país, de un municipio para salir. El motor de la educación. Educación, pues, obviamente también dice tecnología, ¿no? La tecnología viene, nos avasalla, nos saca fuera de la jugada si no estamos actualizados. Y bueno, y hablando de personas actualizadas, quiero agradecer a un hombre de los más actualizados en este país, más preparados, que ya les he dicho que es mi maestro y que me dirigió mi tesis en el Instituto Nacional de Administración Pública, en mi crecimiento político-cultural, en gran parte, y mi motivación importantes, que yo tuve un buen maestro, maestros que rebasan el término de maestro, ¿no? De tutor, de preocupados porque la gente que lo escucha a él cuando da clases en las aulas, en la UNAM, en el ITAM,
no se diga en el Instituto Nacional de Administración Pública, abreven de él lo mejor. Nos motiva, a mí me motivó muchísimo, y creo que en gran parte de estar aquí, mis inquietudes políticas fueron gracias a la enseñanza del maestro Ricardes, José Ricardes. Vamos a agradecer también a mi equipo que está atrás de mí para que a las 7 de la mañana esté cantando el gallo, para que no se nos duerma el gallo. Es un programa como de 30 días, arduo, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Queremos concientizar, queremos hacerlos participativos, queremos que Naucalpan tenga otro amanecer, que ya cante el gallo para Naucalpan, pero que cante bonito, que sea un gallo honesto, que sea un gallo que proyecte hacia afuera de Naucalpan, que realmente los naucalpenses tenemos en nuestras manos la opción de cambiar, que cada ciudadano de Naucalpan se convierta en un promotor de la honestidad, de la vigilancia de las autoridades, que sea un observatorio ciudadano como lo estamos proponiendo, que sea una atalaya donde nosotros podamos ver y denunciar, no solo ver, porque dicen que los mirones son de palos en el póker. No, aquí queremos que vean y que de alguna manera denuncien, que de alguna manera tengan el valor de levantar hasta actas administrativas o ministeriales contra los malos servidores. No nos hacen un favor los servidores públicos. Vemos cómo el Cabildo de Naucalpan y de todo México no cumple con su encomienda de vigilar el actuar del presidente. Es un pequeño congreso, el Cabildo, que nomás llegan, se encaraman en el puesto, no hacen nada por la población, y ahorita todavía en el cinismo de la reelección. La no reelección es un principio, ciudadanos, es un principio que estaba en la Constitución, es un principio que ustedes deben exigir. Una de mis campañas y mi eslogan para poner en espectaculares y para poner en conocimiento de ustedes es el sufragio efectivo, no reelección. O sea, no hay de otra. No, es que en Estados Unidos se reeligen. Sí, se reeligen, pero es otra cultura, ¿sí? Allá la gente vive, los funcionarios públicos, los diputados y senadores, sus símiles, viven de su sueldo o son empresarios. Aquí lo que hemos visto es que siendo funcionarios públicos se vuelven ricos empresarios. No es lo mismo ser empresario y quieres ser funcionario público a que siendo funcionario público sin ningún antecedente de riqueza y que no pueden justificar el dinero que tienen porque nunca han tenido un negocio, una empresa, no pueden justificar la riqueza que ellos poseen. No estoy en contra de la riqueza. Eso sería tonto estar en contra de la producción de la riqueza. La producción de la riqueza es muy importante para que un país salga. Así lo han hecho los países europeos. La misma China comunista, Alemania, Francia. Se le debe dar un trato preferencial a los empresarios honestos que declaran sus impuestos, que no son factureros, que viven con rectitud. La empresa es el motor de un país, y más si se conjunta la educación con la empresa, pues son empresas que van a sobresalir. Acuérdense de las grandes transnacionales como la Ford, un gigante en su tiempo, único para producir carros. Pero atrás de la empresa Ford estaba Henry Ford, un hombre visionario, que una de sus frases que dijo, yo no voy a estar a gusto hasta que todos mis empleados puedan comprar un carro. Entonces, no es posible que yo gane mucho dinero, que venda carros, pero que mi empleado, el trabajador que los produce, no pueda tener acceso a un vehículo. Personas grandes, ¿no? Empresarios grandes. Los japoneses, otro ejemplo de empresarios, de gente que sobrevive. Cuando en la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos
dejó caer las bombas de Hiroshima y Nagasaki, dos poblaciones donde arrojaron la bomba atómica. Lo que quedó de ahí es que quedó una devastación, muertos, terriblemente y horrorizadamente veíamos como dos poblados japoneses sucumbían ante las bombas atómicas. Gente que a la actualidad, hasta descendientes, se les caía el pelo, cáncer de piel, leucemia. Algo devastador sobre la humanidad. No vamos a hablar si fue bueno o si fue malo. Simplemente es que la guerra no deja nada bueno. La guerra deja devastación. Pero ¿qué pasó con Japón? Japón, yo me acuerdo que me decían mis maestros en la prepa, que ahí donde cayó la bomba atómica no volvía a crecer ni el musgo que crece sobre las piedras. La piedra pues obviamente no tiene agua y ahí a veces crece el musgo, ¿sí? Por humedad. Bueno, pues después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki no crecía ni el musgo. Imagínense de qué tamaño fue la devastación, ¿no? Entonces la visión empresarial de Japón después de las bombas es un ejemplo de que podemos recuperarnos como país ante la más cruel devastación. México está recuperando su petróleo, sus minas, su agua, sus océanos, en este gobierno que encabeza el señor presidente de la República. Quisiera yo hoy hablar de efemérides. Un día como hoy, en 1812, el generalísimo Morelos, José María Morelos y Pavón, rompe el sitio de Cuautla. Después de 72 días de asedio del ejército realista español, Morelos decide romper el cerco. ¿Qué es romper el cerco? Es abrir un boquete para que las tropas abandonen donde están sitiadas. Es una de las acciones representativas más importantes de estos estrategas, ¿no? Y desgraciadamente, pues como siempre la traición aquí en el gobierno del Estado de México fue apresado en Ecatepec, donde lo mutilaron y donde lo fusilaron y lo torturaron, como después hicieron con muchos compatriotas, la tortura, el apresamiento. Obviamente tuvo una muerte gloriosa y por eso rompió el sitio. Reúne a las tropas y se pone en movimiento. Pero yo quisiera, antes que comentar algo de Morelos, antes de pasar con don Hermenegildo Galeana, que fue uno de sus generales más destacados. Galeana, muchas calles de México llevan el nombre del generalísimo Galeana también, Irapuato, Tulancingo. Fíjense que era tal el liderazgo de Morelos, que en el sitio que le impuso el general Callejas, él decía, el español decía, ¿cómo es posible que los soldados están sitiados, cercados, sin víveres, y están cantando? Y están con pasión, entonando himnos, cantando, ahí en este sitio donde no tienen comida, donde están a punto que los matemos. Ellos cantan, y la música llegaba hasta las tropas realistas del general español. Lo que quiero decir es que un líder, la principal función de un líder es motivar a que haya más líderes. Yo pongo el ejemplo del maestro, que es un gran líder académico, y me ha motivado. A mí me motivó cuando yo lo escuchaba hablar, me motivaba. ¿Cuál es la función de los líderes? Muchos de ustedes son líderes y algunos ni siquiera lo saben que son líderes. El líder, la función principal es motivar a más alumnos, a más médicos, a más ciudadanos, a que sean líderes. Solamente con líderes podemos romper el cerco, el sitio de la ignorancia, de la corrupción. Estamos sitiados como Morelos. Hay muchísima corrupción en todos los niveles. Aquí, no porque yo traiga algo personal contra los expresidentes o las candidatas actuales. Yo no traigo nada personal. Yo
para mí son ciudadanas que tuvieron derecho a ser presidentas, ¿no? Lo que yo les digo es que no han rendido cuentas a la población. Es como si fuera una cofradía secreta de bandoleros. ¿Qué esperan para rendir cuentas? ¿Qué espera el cabildo de exigir que haya cuentas a los ciudadanos? Si no es un favor que nos deben de hacer. Rendir cuentas está en la Constitución y están en los estatutos municipales. Y el cabildo es el encargado de exigirlos. Entonces, por favor, rompamos el sitio, como Morelos lo rompió, rompamos el sitio de la ignorancia, de la corrupción, y vayamos a luchar y vayamos a votar este 6 de junio por una opción diferente. Yo, médico militar Hildegardo Basilio Gómez, ginecobstetra, perinatólogo, maestro de administración pública, me comprometo, si ustedes me favorecen con el voto y llegar a la presidencia, de hacer una presidencia transparente, una presidencia tipo Big Brother, ¿no? Así totalmente de cristal, donde el ciudadano sepa en qué se gasta su dinero. Y siempre que pienso en esto, también pienso que debo tener el apoyo logístico estratégico con un equipo multifactorial y multidisciplinario honesto. Y obviamente estamos pensando, como les dije hace rato, en el maestro Ricardes, que él nos acompañe en esta gran aventura de honestidad para que podamos llevar a cabo las cosas. Hay que tener gente con experiencia, hay que tener profesionales que sepan lo que están haciendo. Y obviamente, pues, maestro Ricardes, que si ganamos vamos a pedirle que nos ayude con el gobierno para que con su experiencia, su honestidad, como decía AMLO, honestidad valiente, podamos llevar a cabo este proyectazo, este proyecto para Naucalpan que sea un ícono a nivel nacional y mundial, que a pesar de que hay tantos contrastes sociales, culturales, económicos, Naucalpan puede ser un ejemplo a nivel nacional. Sí se puede hacer, cualquier idea se puede mejorar, y más como dejan ahorita la hacienda pública se podría dificultar, pero no, vamos a buscar soluciones. Naucalpan puede ser autónomo económicamente si hay honradez. Naucalpan puede salir del bache en el que está si tenemos buenos directores o secretarios de área, gente que tenga la capacidad de servir a su pueblo naucalpense. Bueno, Morelos es un ejemplo, Galeana, nuestros héroes que nos dieron vida. Hoy estamos pues también viendo que el destino de los griegos, el tonali de los aztecas, que se llama destino, también influye. La suerte también juega. Algunos le llaman providencia, algunos le llaman Dios, algunos le llaman destino. Félix María Calleja enfermó y daba instrucciones para que atacara a Morelos, que las fuerzas realistas con la caballería, que era el arma más eficaz a veces ahí, con los cañones también, pues atacara. Entonces se escapa de ahí, va hacia las faldas del Popocatépetl, a un pueblito que se llama Ocuituco, dejan sus cañones y dejan ahí pues muchos muertos. Pero finalmente la defensa heroica de Cuautla da gloria a Morelos, Galeana, Matamoros y a los hermanos Bravo, y fortalecerán su prestigio a causa de la independencia. Como ahorita queremos una independencia en Naucalpan, estamos sometidos por el yugo de la plutocracia y la oligarquía, de los malos ciudadanos que nos gobernaron y que ahora nos dominan con sus despensas y nos compran la conciencia, nos compran la necesidad, nos compran el honor. Este hecho heroico de la defensa de Cuautla con Morelos y sus generales que les mencioné, llegó a oídos de Napoleón. Llegó a enterarse Napoleón de esta estrategia militar, que además de una buena estrategia, que creo que se debió al liderazgo de Morelos, que les contagiaba la pasión, el entusiasmo, y aún bajo asedio de armas, los rebeldes, como les llamaban,
cantaban. Por eso cuando yo escogí el gallo del ícono, una de sus cualidades es que el gallo canta. No importa que lo escuchen o no lo escuchen. El gallo canta en la soledad o en su programa de DNA. Ya nos está despertando. Yo quiero despertarlo, yo quiero despertar conciencias como el gallo. Como el gallo canta y nos despierta en los pueblos, en las ciudades. Todavía aquí escuchamos el gallo. Cuando estoy en Cuernavaca escucho el gallo. Cuando voy a Irapuato escucho el gallo. El gallo nos sigue despertando. Por eso este programa también pusimos eso, porque queremos despertar conciencias. Queremos motivarlos, queremos despertarlos del letargo que nos tienen sumido a la pobreza, la ignorancia y la corrupción de los malos gobernantes. Despierten, Naucalpan, despierten. ¿Qué dijo Napoleón de Morelos? Dijo, con hombres como Morelos, conquisto el mundo. Imagínense qué frase trascendental, qué reconocimiento al valor de este cura michoacano, que desgraciadamente lo emboscan, lo hacen prisionero, lo torturan, aparentemente le mutilan las manos. El gobierno del estado, aquí del estado, de ese tiempo español, y en Ecatepec, por eso se llama Ecatepec de Morelos, lo asesinan. Hombres como Morelos conquistaría el mundo. Yo me la sabía como que también como con dos Morelos, dos generales Morelos conquista el mundo. El general más importante de Europa, el gran conquistador Napoleón, diciendo esto de un mexicano, el conquistador tan grande como Alejandro Magno, como Atila, como los grandes generales ingleses, europeos, como Nelson, el que hizo la batalla de Trafalgar, un gran general marino de los ingleses. Por eso Inglaterra era muy temida y muy respetada, y por su gran flota que dirigía el general Nelson. Bueno, también vamos a hacer una conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea. Yo quisiera pedirle al maestro que nos hablara de este equipo, de este Escuadrón 201, que nosotros llevamos muy bien en la memoria desde que somos cadetes. Nos enseñan este hecho heroico y la conmemoración del Escuadrón 201. El escuadrón, bueno, pues participó en la Segunda Guerra Mundial, apoyando a Estados Unidos. Pero me gustaría que el maestro Ricardes nos dijera qué aportación o cómo estuvo lo del Escuadrón 200. Maestro. Sí, muchas gracias, doctor. Pues bueno, un placer estar nuevamente en este tercer programa, Cantando el Gallo. Ya el doctor Basilio se encargó de mencionar algunas de las cualidades que tiene este simpático animal, pero también el mensaje que está detrás del programa, ¿sí? Este cantar, este despertar y dar inicio a un nuevo día, pero dar inicio también a la esperanza, ¿sí? A la esperanza de que las cosas pueden cambiar y que las cosas están en nuestras manos y no dependemos de nadie más que de nosotros. Entonces, ya lo mencionó, es importante comentarlo para que también ustedes sepan del alcance que pretende este programa. Y en relación con esta segunda efemérides que se marca en nuestro programa del día de hoy, comentarles que el Escuadrón 201 tuvo una gran significancia en términos de relación y en términos también de participación con los Estados Unidos. ¿Sí? El Escuadrón 201 fue una fuerza aérea expedicionaria en donde México se sumó a la Segunda Guerra Mundial. El enemigo, por
el bloque que se había formado en esta reconfiguración mundial, el enemigo Japón, ¿sí? Y que Estados Unidos buscaba esta serie de alianzas, ¿sí? Para poder obtener la victoria en esta situación bélica que se estaba dando en el mundo. En nuestro Escuadrón 201, a la fecha, todavía sobrevive un integrante y, pues bueno, la participación de cerca de un centenar de militares es lo que vino precisamente a marcar esa relación con el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, ¿sí? Por nuestra condición geográfica, pues bueno, nosotros tenemos una cercanía, ¿sí? Pero también una cercanía en otros aspectos y mucho también en la parte económica de nuestro país. En el caso del Escuadrón 201, pues bueno, en un día como hoy, pues la bandera debe izarse a media asta en reconocimiento al heroísmo que mostraron estos mexicanos que participaron en la lucha, y la guerra, en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Bueno, y comentábamos, ¿sí? Y esto ya como una noticia importante dentro de esta sección que tiene nuestro programa. El día de hoy querer comentar con ustedes un suceso importante que tiene que ver con los 100 días que está cumpliendo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una noticia importante, dado que a partir de que asumió el poder en Estados Unidos, se han venido dando algunas manifestaciones de cambio. Una de ellas, ya lo hemos visto en el tema migratorio, ha habido una manifestación de cambio. Se ha generado ya ahí este abandono a esta acción de la construcción del muro que el anterior gobierno venía impulsando, el muro con nuestro país. Ha impulsado también la cumbre climática, de la cual el día de ayer el doctor Basilio nos estuvo platicando, pero también estos primeros 100 días destacan, uno, la forma en cómo el presidente Biden está atendiendo el tema de COVID en su país, esta crisis sanitaria, y también mostrando el temple para poder señalar a las industrias farmacéuticas que han venido aplicando las vacunas, que su preocupación, su propósito, su objetivo es que primero la población de Estados Unidos debe de estar vacunada antes de abrir la vacunación, abrir la venta de vacunas a todo el mundo, ¿sí? Ha sido, pues, como todo, una serie de negociaciones importantes. Podemos observar nosotros que dentro de esas negociaciones importantes, pues bueno, las farmacéuticas hay que considerar que tienen ese espíritu empresarial y pues bueno, algunas empresas ya han manifestado, pues bueno, una especie de compensación, como puede ser la aplicación no solamente de una segunda dosis de la vacuna, sino algunas empresas ya han dicho que se necesita una tercera, ¿sí? Se entiende en razón de que son empresas y necesitan tener sus costos de recuperación, ¿sí? En este sentido, ha habido expresiones por parte de la propia sociedad norteamericana, en donde han comparado estos momentos con los momentos que llegó a tener el presidente Roosevelt en 1933, cuando impulsó su New Deal, ¿sí? En ese contexto de la Gran Depresión. En estos momentos, en Estados Unidos, en estos primeros 100 días, lo que sí se puede observar, a manera de símil, puede observarse que el presidente Biden en estos 100 días
tiene un contexto, al igual que nuestro país, un contexto complicado que ha devenido de la situación sanitaria que está viviendo con motivo de la pandemia. Es una situación complicada, y no solamente, les decía, para Estados Unidos, para México, sino para todos los países del mundo. Hoy por hoy enfrentan un gran dilema. El dilema es salud o economía. ¿Sí? Salud o economía es el gran dilema por el cual los gobiernos actuales están atravesando. Y las decisiones que han tomado ya las empezamos a ver en términos de lo que ha tenido como costo. ¿Sí? Pero regresando a estos primeros 100 días, querer comentar, ¿sí?, que viéndolo desde un ángulo académico, y que por ello el doctor me ha hecho esta distinción de venir a acompañarlo en estos programas, ¿sí? Desde ese ángulo académico, pues se advierte ahí la atención a la población infantil. Hay una preocupación principalmente por estos menores no acompañados que resultan de los flujos migratorios por querer llegar a su país, ¿sí? También se da una preocupación por la enseñanza preescolar o terciaria, ¿sí? Una preocupación por el cambio climático, y está dentro de su agenda de gobierno. Esta generación de trabajo también ya es una de las primeras acciones que se empiezan a señalar, y también la construcción de infraestructura, ¿sí?, como son las carreteras, los aeropuertos, el acceso a agua potable, ¿sí?, que aun cuando son primera potencia, son temas que siguen estando dentro de la agenda del gobierno de esta primera potencia, ¿sí? Entonces, como observamos, y ya lo han llegado a considerar así al presidente Biden, al menos en los principales medios de comunicación mundiales, también ya esta preocupación manifiesta lo ha llevado a que pueda considerarse, dicen los medios internacionales, como un presidente de izquierda. Entonces, en ese sentido, no es otra cosa más que la preocupación y la esencia de lo que deben de tener los gobiernos. Los gobiernos deben de poner en el centro al ciudadano, ¿sí? El ciudadano debe de ser el centro, ¿sí? No debe de estar en el centro cualquier otra tentación, de las que ya nos ha hablado el doctor. El centro de todo gobierno es el ciudadano. Y el ciudadano también debe de tener en cuenta que él es el gran decisor en las elecciones, ¿sí? En las elecciones, cuando valore los abusos, los excesos, las buenas o malas decisiones que tomó el gobierno, en momentos como este, son momentos de reflexión para poder valorar, para poder calificar qué tan acertadas o qué tan no acertadas han sido las decisiones de gobierno. Y para eso no hace falta más que voltear a nuestro alrededor. Al igual que el doctor, yo también soy de un origen humilde, ¿sí? Pero lo hemos comentado con él en algunas otras charlas. El origen no es destino, ¿sí? El origen no es destino. Y en esa situación, pues bueno, hay que hacer dobles o triples esfuerzos en lo individual. Pero al margen de eso, pues bueno, yo también provengo de un estado con cuestiones de marginación, muy elevadas, ¿sí? Situaciones que hacen lacerante el voltear a nuestro alrededor. Pero tenemos esa posibilidad, ¿sí? Si después de tantos años nuestro alrededor sigue siendo el mismo, pues demos la oportunidad de que pueda haber un nuevo gobierno que utilice la política, entendida la política como una capacidad de hacer, pero una capacidad de hacer en función de querer
transformar la realidad. ¿Por qué? Porque si no, la realidad va a estar ahí. La realidad sigue siendo la misma. Entonces, podemos decir que han pasado cantidad de años, por ejemplo, en mi pueblo, años van, gobiernos vienen y la situación sigue siendo la misma. Volteo alrededor con tristeza en mi pueblo y veo la escuela primaria con las ventanas rotas, sin drenaje, sin agua potable, ¿sí? En una situación de precariedad que lo que motivan es precisamente esta expulsión de mis paisanos ahora hacia Estados Unidos a querer buscar mejores condiciones de vida. Pero bueno, regresando a estos 100 días del presidente Biden. Presidente, como les decía, este nuevo gobierno está impulsando un nuevo enfoque que le ha llevado a precisamente que lo consideren un gobierno de izquierda en Estados Unidos, con la presencia de la parte de género, de las mujeres, tal como Fuerza por México ha enfatizado el papel de las mujeres, ¿sí? Y para ello no hace falta más que ver que la segunda posición, ¿sí? La posición número 2 en el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? La vicepresidencia la detenta una mujer llamada Kamala Harris, ¿sí? La segunda posición, ¿sí? Una mujer afroamericana, ¿sí? Que precisamente tiene esa responsabilidad y también se dice que tiene una gran influencia en la toma de decisiones. Entonces, esta parte de los 100 días del presidente de los Estados Unidos se están cumpliendo, es un suceso que vale la pena señalar en esta sección de panorama general, pero también a manera de conclusión, ¿sí? Esta situación en Estados Unidos, pues hay que recuperarla, dado que pues esta situación podemos replicarla. ¿Por qué no tener un enfoque, como se está haciendo ahorita ya, poner en el centro del gobierno al ciudadano y a las problemáticas de los ciudadanos? Realizar acciones de gobierno que precisamente permitan transformar la realidad, ¿sí? Y una última conclusión es que estos primeros 100 días de gobierno del presidente Biden tuvieron como antecedente también una lucha electoral, ¿sí? Una lucha electoral, pero la lucha electoral, ¿sí? La decisión final al margen del sistema de representación electoral que tienen, ¿sí? Una lucha electoral que prácticamente tuvo que ver con el deseo, los anhelos del pueblo norteamericano de tener un gobierno diferente, ¿sí? Hoy por hoy creo que en Naucalpan estas 3 conclusiones pueden ayudar a que ustedes puedan pensar en ellas y puedan hacer un ejercicio de reflexión como ciudadanas y ciudadanos de Naucalpan. ¿Ok? Pues bueno, creo que, doctor, en estos primeros 100 días, creo que son conclusiones que pueden quedar de lección para los ciudadanos y las ciudadanas de Naucalpan. Gracias, doctor. Qué gusto, maestro, qué gusto, auditorio de redes, que tengamos aquí a un hombre, a un maestro de la talla del profesor Ricardes. Si su voto nos favorece, vamos a hacer un gabinete municipal de hombres probos, como el maestro Ricardes. El maestro Ricardes tiene una gran experiencia en conocimientos hacendarios, trabajó en la Secretaría de Hacienda y obviamente le vamos a pedir que trabaje con nosotros, que integre nuestra planilla, no que trabaje con nosotros, que trabaje para el pueblo, que trabaje para los ciudadanos. Ha dictado
miles de horas a la academia. Es un hombre, como les decía, con doctorado, con maestrías, y que da clases en el ITAM, en el Instituto Nacional de Administración Pública, ya les he dicho, y le vamos a pedir que nos acompañe en esta tarea si llegamos a la presidencia. Debe haber hombres probos, y muchos de los ciudadanos que van a integrar el gabinete municipal serán hombres cuya principal divisa de cambio va a ser, como la del maestro, la honestidad. La honestidad con perfiles adecuados para el puesto y que no lleguen improvisados o choferes de los que eran candidatos y ahora ya son secretarios de seguridad, como en el caso, me parece que de Tlalnepantla. Oiga, pues ¿cómo voy a permitir que mi chofer sea el secretario de seguridad? Porque es mi chofer. No, y todavía en el cinismo de que se quieren también muchos presidentes municipales se quieren reelegir. Pues ya agarraron el callito de manejar la lana. Ya lo que más les sobra es la experiencia para malos manejos. No va a pasar eso aquí en este municipio. Nada de que la gente que llegue es una gente improvisada, o porque es mi hermano, o porque es mi hijo, o porque es un pariente que me va a solapar, o es mi chofer que me va a solapar todos los actos de corrupción. Eso sí va a ser un compromiso que hago con ustedes, naucalpenses, de que van a tener los mejores hombres atendiendo sus necesidades y sobre todo honestos. Bueno, vamos a... compañero, ¿qué sigue en nuestro programa que tenemos que hablar? Porque tratamos de llevar un orden, a veces es difícil. Yo los invito a que nos hablen, de que participen. Sé que es tempranito, ¿no? Pero acuérdense que la leche la reparten temprano, ¿no? No ven a las mujeres ahí en Liconza, van por su leche tempranito, porque hay que llevar el desayuno a los hijos. Hay que llevarles la lechita con la avena, hay que llevarles el pancito a los niños. Y bueno, nosotros pues tenemos que ir a vigilar que nuestro municipio pues esté trabajando, que el gobierno municipal esté trabajando. Entonces vamos a hacer un gobierno itinerante, como lo mencionábamos. Vamos a llevar el conocimiento y vamos a llevar las soluciones de las necesidades a las colonias. No podemos estar ahí crípticos, escondidos en el palacio. No, compañeros, no podemos hacer esto. Es que hay que ir a todas las lindas colonias que quizás no sean fifís, pero son colonias donde se respira calor humano, como el Molinito, como Loma Linda, como San Agustín, Chamampa, los pueblos. Ahí están nuestras quesadillas, nuestra barbacoa, están valores ancestrales que dieron origen a esta gran cultura a través de los mexicas. Me gustaría agregar, pues, si ustedes me lo permiten, el conocimiento que nos acaba de dar el maestro de ese gran presidente de Estados Unidos, el mejor presidente, creo, el presidente número 32 de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que agarró y se dio la tarea de hacer obras como el Canal de Panamá, terminarlo, porque los franceses no podían terminarlo y terminaron el canal. Acuérdense que en 1929, algo parecido a una pandemia, que yo también creo que es una enfermedad, una pandemia, la pobreza. Los gringos, los Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses, se fueron en sus yates, en sus cruceros, con lujos, vestidos, joyas, y en 1929 viene la gran recesión. Esa gente que vivía bien se vio obligado hasta a pedir limosna. El Estado tuvo que hacer programas sociales de alimentación por la gran recesión y la gran pobreza que tenían los estadounidenses. Llega este gran líder, Roosevelt, como les digo, presidencia número 32, y empieza a sacar a su país de la gran recesión. Y después viene el auge, los grandes rascacielos que hicieron, Chicago, Atlanta, todos los países, Miami, el gran polo que desarrolló este hombre, Roosevelt, pues es lo que necesitamos en México.
Es lo que necesitamos aquí. Presidentes de talla mundial, Lincoln, Abraham Lincoln, ¿sí? Roosevelt, actualmente haciendo el comparativo, que están comparando al señor presidente de los Estados Unidos, Biden, junto con su asesora, que es una mujer afroamericana, que de alguna manera están haciendo equipo para sacar al país de esta gran pandemia. Estados Unidos es el país que más muertes tiene en el mundo, más contagiados, pero con la llegada de Biden en contra de lo que hacía Trump, hace una política social, pone en el centro del país al gobierno federal para resolver los problemas: vacunación, empleo, derecho a migrantes, protección a niños migrantes. Bueno, le decimos tendencias socialistas. No, yo creo que más que nada son tendencias de humanidad. El sistema capitalista es bueno también. Si vieran al ser humano como un ente biopsicosocial, con necesidades biológicas, psicológicas, económicas, políticas, que pusiéramos al ente, que nosotros lo denominamos ente biopsicosocial, y yo le agregaría además económico, político, al ser humano, ponerlo en el centro, con todas las necesidades que entraña un ser humano: salubridad, o sea, salud, economía, vivienda, vestido, derecho al trabajo. El país, el municipio, el mundo sería otro. Tendríamos una humanidad menos violenta. Porque, ¿cuál es el caldo de cultivo que orilla a los jóvenes y a la mayoría de la población a delinquir? La mayoría de los elementos, vamos a llamarles que hay un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo donde están la miseria, la incultura, la insalubridad, la falta de empleo, la falta de oportunidades. ¿Qué hace que ese ente biopsicosocial, político y económico, así lo defino? Ahí englobamos todas las necesidades. Si cualquier gobierno pone en el centro de su función pública, que es obligatoria, por eso los pusimos ahí, en cualquier nivel, municipal, estatal, federal, como le está haciendo los Estados Unidos, o lo hizo Angela Merkel, la gran estadista que ya renunció a su puesto. El mundo sería otro. La violencia aminoraría. Pero, desgraciadamente, los países latinoamericanos han puesto en el centro de su interés la codicia, la ambición, la corrupción. Entonces yo quise recalcar este punto del señor presidente de Estados Unidos, Biden, en el comparativo con Franklin Roosevelt, porque pues todos decían que iba a ser un presidente timorato, Biden, 78 años, ya un anciano, en contra de Trump, que se había echado para adelante, hablaba y aspavientos, y él, con la calma y el sigilo de un jaguar, de un tigre, está llevando a su país a salir de la pandemia. Ahorita lo importante es salir de la pandemia. Yo quisiera que los gobiernos municipales, estatales y federales que entendieran que ahorita el problema es la pandemia. Nos está matando. No podemos distraernos en votaciones, en elecciones, en llevar acarreados a los mítines como hicieron mis compañeras de candidatas, Patricia Durán y algunos otros. Es un crimen llevar acarreados. De por sí acarreados es un delito. Y todavía llevarlos a donde hay más de 25 personas, nada más para abrir una campaña y decir: aquí estoy, soy la diva. Ah, mira, yo junto aquí 100,000 personas. Pobrecitos. ¿Saben lo que es acarrear a una persona? Darles una torta, una despensa, dinero para llevarlos. Esa es la cultura del fraude que tenemos que romper, como cuando en el 2018 que rompimos. Sí, el señor presidente dice: estamos barriendo las escaleras de arriba para abajo. Muy bien. Pero abajo se queda. Y abajo queremos decir municipios. La célula básica del Estado-Nación de México se llama municipio. Ahí hice mi tesis de
Mi tesis para maestría en administración pública. El municipio. Conozco perfectamente la dinámica de los municipios de España, de Estados Unidos. Y el que me dirigió la tesis del municipio fue el maestro Ricardes. Él me enseñó y me guió. Yo conozco la vida del municipio, conozco mi Naucalpan. Yo puedo recorrerlo caminando sin que me digan improperios. Entonces, aguas ciudadanos, no se dejen acarrear. Por favor, mándelas al diablo. Una torta, pues cómprense un pan Bimbo ahí en el Oxxo. Cómprense un pan Bimbo, jamón. Y no vayan a exponer su salud. La muerte por la pandemia, como yo les dije, es una muerte terrible, de asfixia y de soledad. Estamos poniendo en riesgo a los ciudadanos por las maneras tradicionales de hacer campañas. Las maneras tradicionales de comprar el voto, de llevar acarreados, de prometerles despensa. En eso se va a basar la elección que ellos quieren hacer. Pero de este lado estamos los ciudadanos probos que queremos una mejora, que tenemos dignidad, que no vamos a vender el voto, que no nos vamos a dejar seducir por el canto de las sirenas, de que veamos una cara bonita, estilizada, que aparentan que son perfectos cuando la perfección que hay que buscar es la perfección humana. Buscar el espíritu, alimentar el espíritu. Eso es lo que necesitamos como ciudadanos para poder denunciarlos. Alimentar el espíritu con la cultura, con la lectura diaria, con el conocimiento, con la educación a diferentes escalas, con la tecnología para las escuelas. Eso necesitamos. Solamente de esa manera, si alimentamos el espíritu, la conciencia, vamos a poder luchar contra la corrupción. Esta es una batalla pacífica, sobre todo de sentimientos positivos que nos hagan decir, ¿cuál es el enemigo realmente? Bueno, ahorita es la pandemia. ¿Y quiénes son los enemigos laterales, colaterales? Los que te llevan a un evento masivo, los que te compran la conciencia. Y bueno, y ya si van allá, pues pónganse el cubrebocas, ¿no? Hagan una distancia de 1,5 metros. Si nosotros los dirigentes no lo pedimos o no lo hacemos y cometemos errores como candidatos, pues ustedes levanten la voz y digan, oiga, expresidenta, oiga, doctor Basilio, está usted infringiendo las reglas de la protección de la pandemia del coronavirus. No vayan a lugares donde hay hacinamiento, no vayan ahorita a cine, no vayan a bodas, no vayan a fiestas. Y sobre todo a mis embarazadas. Yo siempre les recomiendo en el consultorio a mis embarazadas, que son personas que tienen mayores propensión al COVID. A los diabéticos también. Son personas que tienen sus defensas muy bajas, el diabético. Si ahorita vemos el problema de la pandemia, pues diabéticos, hipertensos, ancianos, enfermedades pulmonares, enfermedad pulmonar crónica, fumadores, etcétera, etcétera. El virus es un virus que ataca todos los órganos. Ya toca proyectar la cápsula de salud y regresamos. Estas cápsulas de salud, pónganle mucha atención, son problemas cotidianos que presentamos como pacientes y que este conocimiento les va a hacer que tomen medidas más oportunas. Ya nuestro programa estrella para la sociedad, que va a ser Faro de Luz, ya lo vamos a ir viendo. Ese va a ser el programa estrella para brindarle a Naucalpan en un solo punto, que se va a llamar Faro de Luz, unos 60 puntos en Naucalpan, donde vamos a concentrar seguridad de salud, seguridad física con la salud y seguridad física también con patrullas y con ambulancias que vamos a tener ahí. Es un programa que creo que lo puedo realizar como presidente municipal y obviamente les voy a cumplir. Adelante, compañero, para ver la cápsula de salud. La doctora Michelle es una persona ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una cápsula informativa más. Estamos en el programa Cantando el Gallo del doctor Hildegardo Basilio Gómez, candidato a la presidencia municipal de Naucalpan de Juárez. Yo soy la doctora Michelle Pelayo Bardales, médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el día de hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de las infecciones vaginales, también conocidas como cervicovaginitis. Para comenzar,
He de decirles que este tipo de afecciones y enfermedades son un motivo de consulta bastante frecuente y común en la consulta de cualquier médico ginecobstetra y cualquier médico en general. Hemos detectado factores de riesgo muy específicos para el desarrollo de este tipo de afecciones y enfermedades. Número 1, tenemos aquellos factores que condicionan un aumento de la humedad en la región genital. Por ejemplo, no utilizar ropa interior que sea de algodón, utilizar ropa exterior que sea muy ajustada, sobre todo aquellos pacientes que suelen utilizar mayones o pantalones de mezclilla que son muy ajustados, pueden ser uno de los principales factores de riesgo. Número 2, aquellas pacientes que acostumbran utilizar jabones vaginales especiales o que suelen utilizar baños de asiento, son pacientes que definitivamente van a modificar el pH vaginal y pueden tener un mayor riesgo de presentar infecciones vaginales. Número 3, aquellas pacientes que tienen múltiples parejas sexuales. Se considera que tener más de 2 parejas sexuales en el transcurso de 6 meses por lo menos aumenta muchísimo el riesgo de tener una infección vaginal. Número 4, pacientes que se encuentren inmunocomprometidas, es decir, pacientes que tengan las defensas bajas. Por ejemplo, pacientes que recibieron algún órgano de algún donante, que están utilizando tratamiento inmunosupresor, pacientes que viven con VIH, pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus, son algunos de los factores que pudiéramos identificar en este tipo de pacientes. Pacientes que no utilicen algún método anticonceptivo de barrera, sobre todo condón, ya sea femenino o masculino, y algunos otros factores de riesgo asociados pudieran ser consumo de algunos medicamentos que pudieran totalmente eliminar la flora vaginal y la flora intestinal, sobre todo uso de antibióticos de forma bastante crónica, o sea, uso de medicamentos antibióticos por mucho tiempo suelen barrer con la flora vaginal normal que tienen las pacientes. ¿Y cuáles van a ser las principales características de las infecciones vaginales? Pues bien, tenemos diferentes características dependiendo de si el microorganismo que las está ocasionando es un hongo, es un parásito, es una bacteria o es una combinación de todos ellos. Entonces, lo que debemos de determinar es, número 1, cuál es la coloración de ese flujo vaginal que está teniendo la paciente. Si el flujo es blanquecino, podemos llegar a pensar en una infección por hongo. Si el flujo es amarillento o verdoso, pudiera ser una bacteria o un parásito. Si el flujo es muy fétido, muy maloliente, incluso con olor a pescado, pudiéramos pensar igualmente en una bacteria o en un parásito. ¿A qué se debe el olor a pescado? Pues bueno, el olor a pescado se debe a una volatización, es decir, que existen sustancias que de repente se van a ir al aire ambiente de unas sustancias llamadas aminas, que al reaccionar con cierto tipo de sustancias pueden llegar a ocasionar este olor. Y algunas de las características que también debemos apreciar y observar son, número 3, la consistencia. Si es una consistencia acuosa o que es muy líquida, si es una consistencia grumosa o que sea muy pastosa, que incluso pueda llegar a estar adherida a las paredes vaginales o que sea una consistencia que ya definitivamente ya esté incluso con sangre. Esto es el tipo de características que debemos apreciar. Número 4, si este flujo es solamente el flujo o si está llegando a ocasionar irritación, malestar al tener sobre todo relaciones sexuales, al orinar, esto se conoce como disuria, o incluso llegar a tener mucha comezón. Entonces, dependiendo de las características que esté presentando la paciente, es como nosotros podemos orientarnos acerca de qué es el microorganismo que lo está ocasionando y poder establecer un diagnóstico más adecuado y por lo tanto un tratamiento más eficaz. Entonces, esta sería la principal relevancia de todo esto. Es muy importante saber que la vagina tiene propiamente su pH. El pH de la vagina va a tender a ser ácido. ¿Por qué? Porque se va a proteger de esta manera para cualquier tipo de microorganismo que lo pueda llegar a alterar. Entonces, esta acidez debe mantenerse mediante la naturalidad, es decir, nosotros no podemos
llegar y poner duchas vaginales o dar medicamentos que puedan incluso agravar el cuadro. ¿Por qué? Porque el pH ácido va a proteger a las pacientes de forma natural para contrarrestar esos microorganismos que están ocasionando estas infecciones. ¿Qué es lo que le va a dar la acidez a la vagina? Pues bueno, las mujeres tenemos clásicamente unos bacilos que se llaman bacilos de Döderlein, que van a ocasionar ácido láctico, que como su nombre lo dice, el ácido pues va a mantener un pH ácido, como su nombre bien lo comenta. Entonces, si nosotros hacemos una disrupción de esto, si hacemos duchas vaginales, si utilizamos medicamentos que no son los más adecuados, podemos llegar a incluso empeorar el cuadro u ocasionar un cuadro nuevo. Entonces las invito a todas ustedes a acudir con el médico, a hacer los cultivos correspondientes, el diagnóstico más adecuado para poder recibir el tratamiento más eficaz. En caso de que tengan alguna duda, por favor no duden en escribirnos. Muchas gracias y que tengan un gran día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos de vuelta, compañeros, hermanos naucalpenses. Bueno, ya ven como qué interesante este programa. Lo quiero hacer muy interesante para que ustedes tengan todo aquí a la mano. Conocimiento, política, noticias. Y bueno, nuestra ponente de las cápsulas, la doctora Michelle Pelayo, es una ginecobstetra de lo más calificado que tenemos aquí en México. Hoy vamos a otra vez recordarle que este es un observatorio ciudadano y queremos que participen, ¿no? No va a ser ciudadano si ustedes no participan. Este programa está hecho para ustedes, para que aquí manifiesten todas sus dudas, todas sus preguntas, denuncien o informen de la problemática de Naucalpan para que nosotros podamos enriquecernos y si llegamos a la presidencia municipal vamos a ofrecer lo mejor de nosotros y lo mejor pasa por recoger todas las inquietudes y toda la problemática que presenta Naucalpan. No tengo una varita mágica como para decir yo voy a resolver todo. Principalmente si no hay ayuda ciudadana, ningún funcionario público puede resolver los problemas que tenemos. Esperemos que este programa se siga después de que ganemos la presidencia, con el apoyo de todos ustedes. El Observatorio Ciudadano va a ser eso, para ustedes. Y salud, que es el principal problema ahorita en México. La Constitución nos dice que tenemos derecho a la salud, pero es palabra muerta. Parece que es el artículo 4, compañeros, el artículo 4 constitucional que dice la seguridad, la salud debe de estar dada por el Estado. Bueno, ¿qué está haciendo Biden? Otra vez, está dando salud a través de una vacunación masiva y a través está dando billones de dólares para poder atacar la pandemia. Allá llegas y te vacunan de ipso facto, y no es que seas migrante o que seas una persona trabajadora de campos agrícolas que emigró o que lleguen ahí a Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos se puede parece que comprar la vacuna. No sé si esté yo bien en ese tema, maestro, se puede comprar. Tú llegas y compran la vacuna. Bueno, todas las opciones, ¿no? Es un presidente visionario, como decíamos, que pone al ser humano en el centro y que hasta ahorita, en los primeros 100 días, lleva muy buen trabajo. Naucalpan, ¿cuál es el porcentaje de vida, el promedio de esperanza de vida al nacer? En 2016 dijeron que era como de 75.4 años. Pues es una edad muy alta, ¿no? Antes se moría uno más joven, ahora ya pasamos de los 70 años, ¿no? Tenemos un promedio como de 73 años.
que creo que es buena, ¿no? Eso en los hombres, y en la mujer vive un poquito más, 77.8 es su promedio de esperanza de vida de las naucalpenses. Bueno, esperemos que con los programas de salud que implementemos podamos pues, dar mejor calidad de vida. ¿Cuáles son las enfermedades que más padece la población? Aquí en Naucalpan está referido que las enfermedades isquémicas, o sea, los infartos al corazón, muertes que dependiendo de la gravedad del infarto, pues ocasiona a veces un infarto masivo, la muerte. ¿Qué es un infarto? Bueno, simplemente es como un drenaje, una manguera que tiene un flujo y que lleva agua, pues de repente la manguera le cae una piedrita o se tapa en el corazón, en las arterias, por cosas que llaman ateromas. ¿Qué son los ateromas? Son depósitos de calcio que se depositan en las arterias y las obstruyen. Y esto va siendo paulatina hasta llegar a los vasos más pequeños, porque acuérdense que el vaso más grande es la aorta, de ahí vienen todas las arterias, arteriolas, hasta llegar a unos vasos minúsculos que son los capilares. Capilares en el corazón, capilares en el cerebro, que producen infartos. Simplemente infartos que se muere el tejido cerebral, el tejido cardíaco, porque se bloquea el flujo sanguíneo por un ateroma o por depósitos de colesterol o alguna embolia, y se produce un infarto, muerte del tejido cardíaco, se para el corazón o hay lesiones cerebrales importantes. Una pandemia que ha rebasado y que somos el primer lugar en gorditos, somos gorditos, y eso conlleva a una alteración del metabolismo de los azúcares que se llama diabetes mellitus. Hay también diabetes juvenil, que es en adolescentes, en niños, y la diabetes mellitus del adulto. Eso está ocasionando una gran mortalidad. Yo ahí, entre enfermedades del corazón y la diabetes, yo creo que ahí se van. Yo tenía entendido que la diabetes era el primer lugar, pero los anales del 2016 dicen que las enfermedades del corazón en Naucalpan, estamos hablando de Naucalpan, la diabetes también en Naucalpan en segundo lugar, y tumores malignos como el cáncer de mama, que es el primer lugar ahorita en el mundo. Antes era el cáncer cervicuterino, ahorita el cáncer cervicuterino es el segundo lugar. Y por eso yo quiero, de alguna manera, que todas las mujeres en Naucalpan, de forma gratuita, tengan un Papa Nicolau gratuito cada año para prevenir y erradicar el cáncer cervicuterino que se puede detectar aquí en Naucalpan. Sería un gran logro que Naucalpan estuviera libre de cáncer del cervix, de la matriz. Obviamente, pues, los tumores malignos son muy variados, ¿no? Tumores de ovario, tumor óseo, pero el tumor mamario, el cáncer mamario, es el número 1 en el mundo, y obviamente en México, y en segundo el cáncer cervicuterino. Otro proceso maligno patológico son las enfermedades del hígado. Pues, ¿cuál es el origen de la enfermedad del hígado? Pues la llamada cirrosis, que es la cirrosis, una enfermedad donde el hígado, en lugar de ser esponjadito, como lo han visto cuando nos comemos un taco de hígado, pues está esponjadito, poroso, blandito, como una esponja, pues de repente sufre una fibrosis. Ese tejido hepático se hace muy duro, ya no es poroso, y entonces hay una fibrosis que se llama cirrosis. Obviamente, pues también tenemos un alto índice de alcoholismo en todo el país. El primer lugar parece que es Morelos, en Guanajuato. El alcoholismo junto con la violencia intrafamiliar son dos cosas que van aparejadas. Naucalpan, pues no es la excepción. Hay mucho alcoholismo, que pues eso se tiene que prevenir con educación desde el seno familiar. Entonces, el cuarto lugar son las enfermedades del hígado, principalmente la cirrosis. También hay muchos accidentes de tráfico, pero pues es el quinto lugar, ¿no? La tasa de mortalidad los accidentes, la primera causa. Manejen con precaución,
verifiquen sus autos para que también no haya contaminación. El exceso de automóviles producen a los accidentes, que es la primera causa de mortalidad en Naucalpan y yo creo que en varias partes del país. Entonces yo les recomiendo que respeten las señales de tránsito, que también no verifiquen sus carros para que no haya contaminación, que también nos va a llevar a un problema pulmonar, y que ahorita en la pandemia la contaminación, como les decía, del ambiente, que hacen el efecto invernadero, depósitos de monóxido de carbono, dióxido de carbono, fosfatos en el ambiente, los han empezado, y se hace el efecto invernadero, que yo les decía que hubo mucha mortalidad en diciembre y enero por esta situación de contaminación. Pues usen el carro lo menos que se pueda, ¿no? En lugar de viajar viajen dos personas. Después de los accidentes tenemos las agresiones físicas, que se ven mucho también en el ámbito familiar. La segunda causa de mortalidad también es las agresiones en el hogar o afuera, violencia con lesiones físicas a las personas. Y bueno, las lesiones autoinfligidas, al parecer, no se les da mucha importancia, pero los intentos de suicidio, por el gran problema de depresión que tienen los seres humanos. La depresión es un problema mundial, que más o menos, según los anales estadísticos, la depresión lo padecemos 40-60% en el mundo. Es una patología que se debe a neurotransmisores genéticos que nosotros tenemos desde que nacemos, más el medio ambiente, problemas emocionales, familiares, de pareja. El frío también hace que aumente la depresión, y eso nos hace más depresivos en invierno con el frío. Y eso nos lleva al suicidio o a hacerte lesiones, autoinfligirte lesiones. Bueno, yo creo que a nivel nacional, esto que les digo, todos los estados, México, pues hay pocas diferencias. Todos tenemos este tipo de problemas en todo el país. Una de las quinta causas de mortalidad es en mujeres. Yo le estoy proponiendo estas cápsulas de la mujer, sobre todo enfocadas a las mujeres de embarazo o problemas ginecológicos, porque son la quinta causa de mortalidad. Todos los problemas que le estamos presentando, de preeclampsia, sangrado, que se catalogan como embarazo de alto riesgo, son la quinta causa de mortalidad, y eso sucede durante el parto, que parece que el parto es un día de campo, pero no, el parto es un evento obstétrico de mucho riesgo. Y las secuelas del parto, que se llama puerperio, las primeras 6 semanas, puerperio inmediato, tardío, etcétera, ¿no? Son clasificaciones que hacen del puerperio, que es simplemente que después de que nace tu bebé, tú eres una persona que tiene mayor riesgo que puedes tener una patología que ponga en riesgo tu vida, y es la quinta causa de mortalidad en el Estado de México, y les digo también en toda la República, ¿no? Bueno, esta cápsula de salud y todo esto que hablamos, pues son datos muy importantes, ¿no? Antes de seguir con el aspecto de salud, pues sí me gustaría que atendiéramos un poquito la cosa local, donde yo les pido que ustedes denuncien, y ustedes de alguna manera estén haciendo una interrelación con este programa, con nosotros, para que puedan preguntarnos de cualquier cosa, ¿no? Si es necesario de traer especialistas para los temas, yo creo que sería bueno, pero solamente lo vamos a hacer si ustedes nos están invitando. Hay declaraciones aquí en municipios vecinos que están nos alarman, ¿no? Hablando de candidatos que se quieren reelegir y que dicen que se quieren reelegir para que no lleguen los que se hicieron ricos en la presidencia municipal. Bueno, yo creo que es una ofensa al sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo un candidato puede decir, cuando es cuestionado de los manejos, parece que es en Tlalnepantla, donde dicen que pues
hay que reelegirse ahí para que todo marche bien. Primero yo creo que debería haber una convocatoria a los ciudadanos para que opinaran sobre cómo es un gobierno, ¿no? Y si ese gobierno es aceptado, bueno, pues ya que siga en la reelección, ¿no? Aquí en Naucalpan es obvio que la gente ya percibió que la policía municipal, principalmente policía municipal y tránsito, están dedicándose a querer llenar las arcas de la presidencia. Yo creo que por consigna, porque cuando ya falta un año, ya se van, empiezan a ser muy disque estrictos con la gente que vive aquí, ¿no? Que los detienen, los extorsionan, ambulantes, hay videos probatorios de esto. Los policías, en lugar de estar cuidándolos, están viendo cómo los extorsionan, los detienen con violencia y les quitan las placas, les quitan sus puestos ambulantes, etcétera, 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 ¿no? Pareciera que hay una consigna del municipio de hacer todo esto. Tengo un comentario de una persona ahí que dice, Naucalpan nunca cambiará mientras sigan gobiernos corruptos. Toda la policía de sus distintas corporaciones saben de la corrupción. Bueno, la policía estatal también la menciona, ¿no? Dice, tan solo estas corporaciones de seguridad, ¿cómo roban? ¿Acaso sus altos mandos y la presidenta municipal no saben lo que está pasando en Naucalpan? Esto nada más es una muestra de todo lo que está pasando en los municipios, ¿no? Y conocemos noticias también de cerca, porque nosotros, acuérdense, que por eso es muy problemático Naucalpan, porque tenemos de vecindad a muchos municipios. Esto es como un hotel de paso. Naucalpan es un hotel de paso donde pasa aquí todo México, el Estado de México. Colindamos con Huixquilucan, colindamos con Coajimalpa. Naucalpan colinda con la delegación, ahora municipio Miguel Hidalgo, con la delegación Azcapotzalco, con Tlalnepantla, con Atizapán, Gilotzingo. Entonces tenemos de tal manera que son 7 municipios con los que estamos colindando. De ahí es tan complejo el manejo de Naucalpan. Y hay que conocer bien la geografía de Naucalpan para poder opinar, y poder mejorar nuestro municipio. Yo creo que los jóvenes aquí en Naucalpan, en el Estado de México, son los que más fallecen por accidentes de tránsito y además que va relacionado con algo muy grave que nos puede afectar como vecinos de los que conducen, pues que están bajo el efecto del alcohol y las drogas, ¿no? Entonces, pues este consumo hace que haya más accidentes y también que haya más enfermedades hepáticas, la cirrosis que les he mencionado. Quiero ver cómo andamos de tiempo, no quiero cansar a mi auditorio. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido ingeniero? Media hora. Bueno, hay un proyecto que creo que va a ser el proyecto reina de este gobierno, si ustedes me favorecen. Un gobierno, como yo les decía, de seguridad física y seguridad médica. ¿Por qué estamos tratando de idear un sistema donde la seguridad sea un factor bien importante? Los estados-nación de todo el mundo, cuando dejamos de ser nómadas y nos convertimos en sedentarios, y yo creo que desde antes, ¿no? Desde la evolución que señala Charles Darwin, la evolución una teoría que del chango, del mono venimos, y de ahí desciende el hombre. Una teoría, ¿no? Nunca se ha podido saber qué es primero, si es el huevo o es la gallina, ¿no? Nadie lo ha podido contestar, que primero fue el huevo o primero fue la gallina. Ahí se los dejo de tarea para que lean la evolución de Charles Darwin, pero es muy interesante, ¿no? Es el que también decía, hay que dudar de todo, ¿no? De la duda nace la verdad y la certeza. Y un científico, y yo creo que también ahora un ciudadano,
debe dudar de todo, ¿no? Lo que le está diciendo el científico, un médico que le está dando información, debe de dudar de si esa información es adecuada. Pero también la información que les puede brindar un político, que también creo que ahí hay muchas fallas. Se llama demagogia. Por eso en uno de mis cantos que llevo ahí cuando ando informando de mi campaña, yo digo, ya basta de demagogia. O sea, es engañar al pueblo con palabras. Ayer les decía, malditos aquellos que con sus palabras engañan al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Bueno, vamos a pedir la verdad a los científicos, que son los que más buscan la verdad y la encuentran. Imagínense, antes pensaban que los niños venían de París y nos engañaban de chiquitos que el niño venía con una cigüeña rosa y bajaba y venían de París. Bueno, también está bien como una fábula, ¿no? Para lo romántico, pero finalmente se descubrió que el espermatozoide que produce el hombre es el factor importante que al unirse en las trompas de falopio, que se llama donde la continuidad del útero hacia afuera, que comunica al abdomen, las trompas de falopio, en el tercio externo, ahí llega una cosa que se llama óvulo, que producen las mujeres. Entonces, al formarse el óvulo y el espermatozoide se unen y forman el cigoto o huevo, y ahí empieza el desarrollo humano. Eso se demostró y ya se quitaron los mitos que había sobre la fertilidad y cómo se formaba el ser humano. Entonces, eso es ciencia, eso hay que tenerlo siempre presente. Hay que estar informándose, leyendo, no hay otra manera de atacar la ignorancia, buscar la verdad. Es el conocimiento, que es muy extenso y cada día es más extenso, ¿no? Y nunca lo alcanzamos el conocimiento, siempre vamos atrás, pero bueno, debemos buscar el conocimiento. Entonces, en este pensar, ¿qué puedo yo prometer a los naucalpenses? Que realmente valga la pena es la seguridad, que fue, les decía, cuando deben hacer, cuando el hombre deja de ser mono, cuando el hombre se endereza y empieza a darse cuenta que puede caminar en dos pies, en dos extremidades, y empieza a ver la luna, empieza a ver el cielo. Ahí la gran evolución del hombre, del mono, que andaba en cuatro extremidades y se hace humano y se endereza y empieza a ver y a cuestionarse y a dudar de todo lo que ve el cielo, las estrellas. En ese momento es un gran paso decisivo, cuando el hombre se para, el mono se para y ya está erguido. Y después, pues cuando se junta, cuando se aparea, después cuando tiene hijos y ya tiene necesidad de establecerse en un lugar y se hace sedentario. Y luego un conglomerado de individuos y de seres humanos que habitan un lugar específico. Y ese conjunto de personas que viven en un lugar específico tienen necesidad de protegerse. Y se protegen, se juntan, nace la aldea, la tribu, y ahí viene el aglomerado humano que va a dar origen al Estado-Nación. Un Estado-Nación que la principal función que tienen desde que se empezaron a agremiar los seres humanos es su seguridad física. Para eso están los Estados-Nación, para la seguridad física, para el cuidado de sus bienes. ¿Y qué bien le toca tutelar más al Estado? Pues la vida. Es lo más importante, tutelar la vida, como por eso hicimos los gobiernos, por eso nombramos a los líderes de las tribus, por eso nombramos a nuestras autoridades, a la presidencia municipal, al Congreso. ¿Qué está haciendo Biden? Con una visión más humana. Está poniendo en el centro al ser humano, como decíamos, pero es una función del Estado. Él tiene que dirigir las riendas del Estado, como Andrés Manuel, como los presidentes municipales. ¿Y de qué tienen que proveer? ¿Para qué los nombramos? Para la seguridad. Y primero la seguridad y tutelar la vida humana. Tutelar después los bienes materiales.
en ese orden, la vida y las cosas materiales. Y tutelar los derechos humanos de los seres humanos, valga la redundancia. Los derechos humanos, que incluye quizá las anteriores, pero la vida, la seguridad física, los bienes. Por eso este proyecto que trata de tutelar faros de luz, la salud, la vida, preservar la vida o dar los primeros auxilios y también la seguridad. Entonces esa es la función de un Estado-nación. Esa es la función porque elegimos a los presidentes de la República, a los encargados de los municipios para que tengan unos cuerpos de seguridad adecuados. Entonces, si vamos en ese orden de ideas, ustedes piensen que, pues yo, si soy presidente municipal, tengo la obligación de tutelar la vida. ¿Cuál es el problema más importante que tiene México ahorita y que el gobierno federal y los cuerpos de seguridad no han podido? Porque no es una cosa fácil, no digo que porque no puedan per se, no es una cosa fácil porque la mayoría de las autoridades están coludidos. Y aquellas personas que les dimos el financiamiento, les dimos el poder para que tutelen la seguridad de bienes de la vida, están involucrados o se sospecha que están involucrados en actos de complicidad con los que delinquen. ¿Saben cuándo se va a resolver el problema? Nunca, nunca. Quisiera hacer un paréntesis porque estaba yo informándome que ayer les mencionaba del gobernador de Michoacán que en forma altanera y abusando de su poder había empujado a un maestro. Ya también amenazó a una diputada para que votara a favor en contra de que Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, se le quitara su poder y se le sometiera a un juicio por corrupción. Entonces, este gobernador, además de empujar al maestro, amenazó a una representante del pueblo, diputada, que se negó a seguir sus designios. Yo ayer les decía que este gobernador debería estar ya en la cárcel, cuando menos dejar el cargo, para que responda ante las autoridades de este abuso sobre un ser humano. Esa persona que está comprometida por deber, es un deber proteger a la seguridad física de las personas, empuja a un maestro. Y después, ahorita una diputada de Michoacán la amenaza para que vote y si no que se atenga a las consecuencias. ¿Podemos imaginar esto? Bueno, pues sí, lo podemos imaginar. Esto es claro, es un delito, es abuso de autoridad. Ya por el solo hecho de que un gobernador te toque y te empuje, custodiado por sus guaruras, ese es un delito. Y más ahorita si hay amenazas, y ahorita también a una mujer, estamos luchando por los derechos de las mujeres, le estamos dando mucha importancia a todo lo que debe de ser los derechos de la mujer, la violencia de género, los feminicidios, y un gobernador se atreve a amenazar a una diputada para que vote a favor de proteger que no se le quite sus derechos al gobernador. Pues imagínense en qué país vivimos. Ese gobernador Conejo debería estar ya con un proceso. Es una noticia que está ahorita en las primeras planas, el castigo y quitarle el cargo de gobernador. No sé si, el fuero, quitarle el fuero, ¿no? Los gobernadores tienen fuero. Otro casoma, ¿no? El fuero, ¿no? Yo desde que tengo uso político, de razón y de análisis, siempre he dicho que el fuero debe desaparecer. Ya hasta el señor presidente se quitó el fuero y los diputados no solo no se quieren quitar el fuero, senadores, gobernadores, quieren reelegirse. Oye, pues vamos para atrás en los derechos cívicos. Los derechos cívicos, que es una parte bien importante en las escuelas. El amor a la patria, la bandera, la honradez. Yo me acuerdo que había hasta un manual, el manual de Carreño, que yo todavía lo llegué a ver, donde la educación cívica que debe tener un niño,
el respeto a su lábaro patrio, a los valores de honestidad, ser educado en la mesa, poner la silla a las mujeres, etcétera, ¿no? Darle el asiento a las mujeres en el camión. Todo eso, la educación cívica es bien importante, Entonces, recuerden que estamos al pendiente para informarles de lo que pasa a nivel estatal, mundial y local, con lo que les estoy diciendo, de lo que les estoy comentando. Ahora bien, el tema de faro de luz y la salud. Nosotros conocemos y sabemos que hay lugares que se llaman Tecali, repartidos en todo Naucalpan, donde debería de haber un policía y una patrulla presta para auxiliar a alguien que lo roban, a alguien que lo intentan secuestrar y que debería tener una protección. Se hicieron de muy buena intención, pero son obsoletos ahorita, ¿no? Porque finalmente ahí hacen necesidades en la noche la gente, son orinales y además a veces ahí hacen abuso los policías. ¿Qué hay que hacer con esos centros? Vamos a modernizarlos, vamos a dejarlos limpios, funcionales, agrandarlos si es necesario, para que ahí haya un consultorio de primeros auxilios en forma gratuita. No puedo decir que va a haber médico, pero sí va a haber un paramédico o un enfermero o enfermera que en forma rápida y expedita atienda una urgencia, como hacen los paramédicos de las ambulancias. ¿Cómo va a estar capacitado esa enfermera o ese médico? Ese paramédico, perdón. Va a tener oxígeno a la mano, un tanque, 2 tanques de oxígeno, porque a veces el infarto se puede sacar o los problemas más graves necesitan oxígeno. Una persona infartada, tú le das la reanimación cardiopulmonar, que después podemos verlo, la reanimación cardiopulmonar, lo podemos pasar en una cápsula de salud y recuperas la vida de una persona, porque lo que hace el infarto generalmente cuando alguien se va a morir cae en paro cardiorrespiratorio, así se llama, paro cardiorrespiratorio. Entonces un paramédico que sepa dar masaje cardíaco, que pueda tomar signos vitales, temperatura, presión, frecuencia respiratoria, pesar a alguien si se quiere pesar, una báscula. Entonces va a tener el ciudadano de Naucalpan a su disposición, va a tener para empezar este capital humano y este capital de salud que estamos implementando. Entonces va a haber una persona con los insumos indispensables. Va a poder esta persona bajar la fiebre, inyectar un antipirético a un niño, que pueda dar un primer auxilio a los niños que llegan con fiebre para que las proteínas del cerebro no se coagulen y no tenga retraso mental un bebé, o no convulsione, no haya una lesión cerebral. Entonces es muy importante, ¿no?, que un paciente reciba los primeros auxilios. ¿Quién lo va a hacer? En ese faro de luz. ¿Con quién? Con un enfermero paramédico que tenga suturas, que tenga anestesia local, que tenga oxígeno, que sepa dar respiración boca a boca, masaje cardíaco para salvar una vida. Creo que podemos salvar muchas vidas y a los niños y a la gente que vaya con fiebre, atenderlo de urgencia mientras es llevado a otro lugar. ¿Para eso qué necesitamos? Una ambulancia. Ustedes saben que esto es muy costoso y que el paciente que sale de un evento como el que les platico, un infarto, o ya se le dieron los primeros auxilios, o una mujer que está en trabajo de parto y ya de alguna manera casi naciendo el producto, casi por nacer en ese momento, bueno, pues si es una urgencia, pues lo puede atender la enfermera ahí. Si ya no hay otra manera, vamos a enseñarles a hacer un tacto vaginal para que sepan que una paciente puede llegar a un hospital todavía o ya hay que atender el parto. Obviamente tener un equipo para atender un parto, eso no es muy costoso. Vamos a tener equipo para atender un parto, pero sobre todo que esté preparado la persona para hacer una sutura o para atender un parto inminente, que no nazca en el taxi. ¿Y cómo vamos a trasladarlas? Pues con una ambulancia. O sea, 60 ambulancias el gobierno municipal los debe y puede comprar. Y si no, pediremos donaciones o ayuda del gobierno estatal o federal. Pero vamos a tener una ambulancia ahí que funcione. Una ambulancia que traslade a un herido a un nosocomio, a un hospital. Ya sea que tenga Seguro Social o ISEMIN o ISSSTE o a una clínica privada. Pero en ese momento se le va a salvar la vida.
¿Saben? ¿Os pueden imaginar la profundidad de que tengamos una ambulancia, un personal paramédico distribuidos en todo Naucalpan? Va a haber una mesa de exploraciones donde se hacen las curaciones, donde ahí también vamos a empezar inmediatamente a hacer Papa Nicolau gratuitos para todas las mujeres, para que la mujer se diagnostiquen lesiones, como hablaba la doctora, de infecciones, vaginosis, bacterias, el terrible virus del papiloma humanos, que es precursor del cáncer cervicuterino. Si nosotros hacemos un Papa Nicolau y diagnosticamos el virus del papiloma humano, lo podemos tratar y de esa manera vamos a prevenir un cáncer cervicuterino. Vean la trascendencia del esquema, ¿no? Papa Nicolau, diagnóstico temprano, que es siempre más vale prevenir que curar, el diagnóstico temprano, y de ahí nos vamos a el tratamiento específico para todas las patologías que pudiera haber, pero ya con un diagnóstico oportuno. Y eso se hace en un consultorio. Lo que va a hacer el paramédico o enfermera, no necesita un médico, es tomar una muestra en una laminilla, tomar células del cervix, del endocervix y de la parte externa que se llama exocervix, y en ese momento hacer una cosa que se llama Papa Nicolau. Se pone el fijador en una laminilla y se manda a una patóloga que lo va a ver al microscopio y que va a hacer un diagnóstico de si hay infección del virus del papiloma o no. Y estoy seguro que en 3 años podríamos erradicar el cáncer de la matriz cervicuterino en este municipio. Pues se ve muy ambicioso y parece imposible, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ya tenemos la cosa de salud, bajar la fiebre, etcétera, todo lo que les comenté. Y ahora viene pues el traslado, que ya también lo resolvemos, y ahora viene la seguridad. Pues esos lugares deben estar cuidados por una patrulla, que estén ahí físicamente, no que anden rondando, una patrulla que esté ahí, porque son zonas a veces muy peligrosas. Por eso va a haber un faro de luz que alumbre, que sea un lugar iluminado, pero no nomás es la luz del faro, de que esté bien iluminado, sino la luz es todo lo que les estoy diciendo, esa es la luz. El conocimiento, el tratamiento. Y luego viene el aspecto que yo les decía, físico. Si ven, estamos cubriendo una parte bien importante de la función del Estado. Un Estado-nación, la seguridad física, salud, la vida, los bienes, pero más que nada la vida. ¿Qué hacemos sin vida? Nada. O sea, no hay dinero que sirva muerto. Y la muerte no tiene condición social, económica ni intelectual. ¿Qué va a hacer esa patrulla? Esa patrulla está ahí para dar seguridad a ese puesto, pero también a los vecinos de esa área. Una parte importante de seguridad que vamos a implementar en la patrulla es que tenga enfrente una cámara. Desde el momento que hay un ilícito y que va a detener a una persona, se va a estar grabando. O sea, de veras, hay atropellos atroces ahorita de la policía municipal sobre los ciudadanos. ¿Y quién los ordena? Pues los ordena el director de seguridad. ¿Y quién ordena al director de seguridad? Pues la presidenta municipal. O sea, esto hay que hacer una cosa lógica. No tenemos nada contra las que fueron presidentas o la presidenta con licencia o el cuate que se quedó, el 7º regidor se quedó aquí en Naucalpan de presidente. Pero obviamente, bueno, pues ahí está todo un andamiaje de personajes, priistas, panistas, que saben de todo lo que está pasando. Entonces vamos a tener la patrulla para que esa patrulla tenga una cámara y desde que detienes al ciudadano le vas a justificar por qué lo estás deteniendo y va a estar grabando a los policías que lo están deteniendo, a la patrulla. Además el policía debe traer aquí en su solapa una camarita. Es que es muy caro. No es muy caro, ya la tecnología ya avanzó. Las patrullas deben tener su cámara y el policía, de todo lo que hace el policía, cuando le presenta allá al ministerio hay que presentar las pruebas. Entonces, la patrulla con su camarita, el policía con su camarita, y que los policías no estén escondidos tratando de agarrar transeúntes borrachitos, porque lo que yo veo con que los policías y la dirección de seguridad, en esta época que estuvo Gaitán, que ahorita no sé dónde ande, pero Gaitán era el secretario de seguridad, había un abuso, y llegaba a ir como a 3 juntas con él y prometía y no hizo nada, hasta que finalmente se fue. Y
empeoró el municipio. El municipio empeoró porque ni siquiera Gaitán era de Naucalpan, venía de Jalisco y ni conocía el municipio. Entonces, el señor secretario de Seguridad pues, se fue y dejó a Naucalpan peor. Pero tras bambalinas, sigue dando las órdenes a los policías. Y la orden de los policías, y dicho por los ciudadanos, y lo constato, es salir a atracar a los transeúntes, a los borrachos, a los que reparten comida, a quitar placas. Oye, si debe ser preventivo, la patrulla no la voy a tener ahí acosando a los ciudadanos, la patrulla va a estar ahí donde se vea y ya se va a cambiar el nombre, SOS Ciudadano. Y si hay un vehículo que está estorbando, la policía estatal no los va a multar, porque lo primero es que ellas que te sacan, te cobran la grúa y te empiezan a extorsionar tus documentos, etcétera, etcétera. Y en lugar de ser unos cuidadores de los ciudadanos, es un negocio completo, desde que el tarjeta de circulación, credencial, la grúa, y te quieren sacar ahí como unos 10,000 pesos porque se te ponchó una llanta, porque se paró el carro, y en lugar de que la grúa sea gratuita y saque al ciudadano a ponerlo, que no esté obstruyendo el tráfico y sacarlo y decirle aquí está tu carro, muévete rápido para que tráete una grúa y que no estorbe, es un negocio. Están escondidos la policía estatal y la policía municipal. Entonces, ¿qué seguridad nos están dando? ¿Están cumpliendo con su deber? No lo están haciendo. ¿Y de quién es responsabilidad? Del Edgardo Basilio Gómez, presidente municipal, porque no tiene la capacidad el señor presidente de controlar a sus huestes. Y todavía peor, los manda a robar a la ciudadanía, a detener a gente que realmente está en una situación de mucha debilidad legal, económica. Pues no sé cómo le hacen los ciudadanos, pero tenemos que apoquinarle, porque pues, tu libertad, tu seguridad es lo más importante. Realmente esto es nefasto, es una situación que parece de Ripley, pero nos está pasando en Naucalpan, como que les dan la orden, la presidenta o la que está encargado ahí, de que salgan a robar. Prácticamente eso es robar. O sea, llegar con uno que reparte comida, con un borrachito, ya no se diga de cuando llegan a las galeras, no se diga. Yo fui sometido y metido ahí, había dos que habían detenido por posesión de marihuana, dos jóvenes que habían caído en desgracia por su condición económica y por sus dependencias de drogas. Y en plena pandemia me agarraron de aquí, me esposaron como si fuera yo un delincuente, le estaba yo enseñando que no había nada, estaba yo dando consulta y me llevaron. A mí me llevaron directamente a una galera que no tiene baño. Las condiciones, ojalá nos dieran permiso de grabar, voy a solicitar grabar, ahorita que hay un recorrido, grabar cómo están las condiciones de los detenidos. ¿Cuáles derechos humanos? O sea, si para un médico, teniente coronel, ginecólogo, por haber denunciado la corrupción, me someten y me llevan a una galera infrahumana. Yo quisiera que las vieran, sucias, en plena pandemia, me meten a una galera, porque así se llama, una galera donde no hay baño, sucia y sometido y hacinado con dos jóvenes que habían detenido. Ay, Dios mío, hay tantas cosas. Bueno, ya estamos terminando el programa. Diario vamos a hablar del faro de luz porque es importantísimo y que yo concientiza a la gente que tiene derecho a otras cosas, que queremos erradicar el Papá Nicolau. La fábrica de oxígeno, vamos a mencionarla rápidamente. ¿Qué costo tiene? Es un costo que puede pagar el municipio. Y no es que le corresponda hacerlo, es que por ética y viendo la pandemia, pues en lugar de tener el gobierno gastos superfluos, hagamos una fábrica de oxígeno. Simplemente es un dispositivo que ustedes lo conocen, ahora con los concentradores que tuvimos que usar los que nos enfermamos de COVID, pues simplemente es del aire, lo que yo les decía, purificar el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y nada más dejar el oxígeno, sale en una salida con una mascarilla o con unas puntas nasales, y tú recibes el valioso oxígeno para tus pulmones. Purificaste el aire que entró, un purificador, un filtro, eso no es más que una compresora que ustedes conocen, una compresora que usan ahí para inflar llantas. Le metes una compresora, empieza a trabajar
empieza a succionar el aire del medio ambiente, donde van los elementos, incluido el oxígeno, lo mete, esta compresora lo succiona, lo mete a filtros, lo purifica, separa los componentes del chon y produce el oxígeno. No tiene ciencia, ¿no? O sea, pues, ¿quién se puede imaginar que es una pequeña compresora o una grande, una media? Una compresora, como los que donó Carlos Slim en Banamex. Cuando vayan bajando por el hipódromo de la parte del campo militar, volteen en Banamex del lado derecho y van a ver una supercompresora donde Carlos Slim produjo el oxígeno, prestó Banamex, hicieron camas de urgencia, les daban oxígeno con esa compresora. Imagínense esa compresora aquí en el club de enfrente, en este club de aquí de Lomas Verdes, que parece que ya tiene dueño, que es la presidenta municipal de Naucalpan, Pati Durán. Lo ponemos aquí, ¿sí? Y empezamos a producir oxígeno, y ahí vienen los tanques en su carro, y a llenar, pa. ¿Cuánto beneficio les traería a los que padecen COVID? Es su vida, el oxígeno. Y no pagar miles de pesos en tener un enfermo que necesita 3 tanques de oxígeno en casa. Ok, aparentemente la pandemia va bajando, aparentemente, porque en la India ya les dijimos ayer cómo está. Y que ahorita viene una oleada de COVID para los jóvenes. Entonces, si estamos ya pensando en otra oleada o que vuelva a renacer la pandemia con el COVID, pues vamos a prepararnos. Es como si viene una batalla, pues hay que tener balas, hay que tener ametralladoras, vamos a defendernos. Pues ¿cómo nos vamos a defender? Con una fábrica de oxígeno, que son fábricas de vida, así les vamos a llamar. Una fábrica de vida, vamos a tener oxígeno. Y no pararse el cuello que el presidente municipal la está haciendo, estoy dirigiendo el combate, pero es dinero de ustedes, dinero del municipio, dinero de los ciudadanos. Ayudas federales, pedimos Hacienda, pedimos aumento de partidas presupuestales, pero para salvarnos ahorita. Entonces estas fábricas de vida, ya imagínensela, una compresora, una entrada, filtros y salida para una mascarilla o unas puntas nasales. Eso es como si tú haces un Cooper y haces un carro mediano, y haces un tráiler, hasta grandes carros. Esencialmente son fenómenos físicos, de física. Entonces no hay ninguna cosa escondida ahí, algo de magia o que va a ser muy costoso, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto de faros de luz, la toma de Papanicolau, la fábrica de vida, que son fábricas de oxígeno, la toma de Papanicolau, que es una manera preventiva de poder erradicar el cáncer cervicuterino aquí. Ya después veremos si hacemos mastografías, si hacemos colposcopías, vamos a hacer cosas que sean fáciles, que podamos cumplir, que den un gran beneficio, que la inversión sea poca ahorita, porque no sé cómo estaría la hacienda municipal cuando yo llegue. Generalmente ahorita ni siquiera le han pagado a los policías, a los funcionarios que están en la presidencia municipal. O sea, les deben los sueldos. O sea, ¿cómo puede irse una presidenta si debe los sueldos a una campaña? Y ya con la campaña o con la chequera, comprando despensas, comprando voluntades. Oye, es una vergüenza. Es una vergüenza también que las personas del municipio no denuncien. Ese es un problema de la presidenta. Claro, así es que no me dan dinero. Bueno, abran la auditoría a los síndicos y regidores, que el pueblo exija que el cabildo cumpla con su función y que la presidenta diga dónde está el dinero. Hay viudas, más de 20 viudas de esposas de policías que murieron y no les han dado nada. No les han pagado nada de su seguro de vida. Oye, ¿cómo puede ser eso posible? No se pueden escudar que no hay dinero, que diga porque no hay dinero. Hablando de la salud, pues debemos mejorar, dignificar la vida del policía. Porque no podemos exigirle que cumpla con sus funciones, sea inmaculado, sea puro, si no dignificamos sus sueldos, dignificamos sus uniformes, les damos uniformes, les damos
lo más básico. Los dotamos de municiones, de armas, armas apropiadas para enfrentar a la delincuencia. Seguro de vida, que al menos cuando diga se va a morir un policía, porque eso es un riesgo de que se puede morir un policía en un enfrentamiento, y que tenga un seguro de vida y un seguro, una compensación para la esposa. Ahorita en el COVID, imagínense. O imagínense que no tengan una atención médica adecuada ahorita que llegó el COVID. Que la policía no tenga seguro social, no tenga ISEMIN, o no tenga un seguro privado. Eso habla muy mal, ¿no? Bueno, hay tanto que decir en Naucalpan, nos quedamos cortos con el tiempo. A veces cuando me paro aquí digo, ching, ¿de qué voy a hablar, no? Se me hace que me va a consumir aquí la ignorancia y el tiempo, y no voy a poder con el tamaño de la empresa que me propuse con Cantando el Gallo. Pero miren, Cantando el Gallo no sirve para nada, ni todo lo que yo hable y me prepare y les diga, si ustedes, ciudadanos, no nos acompañan, que no nos siguen en redes sociales. O sea, ahorita es nuestra arma para poder llegar a ustedes. Pero si ustedes no nos sintonizan con las redes sociales, no opinan, no preguntan, no denuncian, pues va a ser inútil. Tenemos el Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, para que conozcan mis propuestas y ustedes participen. Yo les dije, deben ser una ciudadanía participativa. Si no, olvídense, su esfuerzo individual de ustedes, mi esfuerzo individual, la preparación de gente que venga aquí como el maestro Ricardes, es inútil, no se va a poder. Reunámonos y juntémonos, unámonos, denunciemos. Naucalpan, te quiero mucho, conciudadanos, somos patriotas, igual que creo que ustedes, amamos a México y amamos al ser humano, que va a estar siempre en el centro de mi gobierno. Chao.